Hola, feliz presente. Mi nombre es Noemí Villalpando y hoy me gustaría continuar platicando contigo sobre numerología. En el video anterior platicábamos sobre el número de la esencia del alma, cómo obtenerlo y qué características, muy resumido, muy resumido, te doy un pequeñito resumen de qué características puedes tener en tu alma de acuerdo al número de la esencia. Y hoy me gustaría platicarte sobre el número del ego. Antes de decirte cómo lo obtenemos, me gustaría primero que hablemos sobre lo que es el ego, ¿ok? ¿Por qué sobre esto? Porque la mayoría de las personas luego tienen cierta confusión y creen que el ego es como cuando te engrandeces mucho, cuando te crees mucho, ¿no? Que eso es ser una persona con mucho ego, ¿ok? Y aunque en algún nivel tienen razón, el ego es mucho más que eso. El ego es el personaje que creamos para transitar esta experiencia terrenal. Te platico cómo lo entiendo yo. Yo lo entiendo como los videojuegos. O sea, cuando tú vas a jugar un videojuego, por lo regular creas un avatar, ¿no? Que usualmente creas un personaje al que le pones ciertas características físicas. Bueno, eliges desde el género, eliges las características físicas, eliges fortalezas, eliges debilidades, y entonces ya una vez que creaste ese avatar, te metes al videojuego, ¿no? Es muy similar a la experiencia que vivimos aquí en la Tierra. Ya has escuchado esta frase maravillosa que dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, y así es, ¿ok? Entonces el ego es justamente ese personaje que crea, que se crea desde el alma para transitar esta experiencia terrenal, ¿ok? Y usualmente es el ego el que experimenta, no sé, las heridas de infancia, es el ego el que experimenta los traumas, las huellas emocionales, las vivencias felices, las vivencias dolorosas, porque justamente nuestra alma lo que está haciendo es experimentarse a través de este personaje que creó, ¿ok? Entonces, en la numerología, el número del ego nos muestra fortalezas y debilidades de nuestra personalidad, ¿ok? Podríamos decir que el número del ego es el número que más tendríamos que cuidar de la numerología. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el número del que más podrías manifestar la sombra, del que más podrías manifestar los aspectos negativos del número. Por ejemplo, cuando hablábamos del número de la esencia, te comentaba yo que el número de la esencia en automático está 70% en positivo, ¿ok? En automático, con solo un 30% de sombra a integrar en luz. El número del ego va a depender completamente de tu nivel de conciencia y de tu trabajo personal. Con esto que te quiero decir, que no porque tengas un número en el ego y sea el número del cual más tendrías, el cual tendrías más que cuidar o en el que más te van a poner a trabajar, no quiere decir que ya porque sea en ego ya está en negativo. Depende de tu trabajo personal. Si eres una persona que se conoce lo suficiente y que trabaja en sí misma de forma constante, es muy probable que del número del ego manifiestes toda la luz del número, ¿ok? Independiente, aunque sea que esté allí, ¿va? Entonces, ¿cómo obtengo el número del ego? Bien, el número del ego se obtiene en base al mes de nacimiento. ¿Y lo vas reduciendo? Pues sí, también, que también. Aunque hoy te voy a hablar un poquito de dos números maestros, muy levecito, una pinceladita con delineador de ojos, de ese que usamos nosotros así delgadito. Bueno, ok. Una pinceladita nada más, ¿ok? Entonces, bueno, vamos empezando por las personas que nacieron en enero, ¿ok? Si tú naciste en enero, tienes una personalidad en uno, ¿ok? Y la personalidad en uno son personas, te lo comentaba igual, las características te van a sonar también a las de la esencia del alma, porque son personas sumamente bondadosas, son personas muy creativas, son personas muy talentosas, son gente con una gran capacidad de iniciar cosas, eh, son personas, el uno en positivo son gente que no juzga, son personas muy creativas, muy originales, les encanta el baile, les encanta el teatro. Em, Son personas también un tanto solitarias, o sea, las personas que nacieron en enero no son de relacionarse con mucha gente e incluso podríamos decir que tienen una batería social que se acaba pronto,
igual que el 7, igual que el 10. Suelen ser personas que sí pueden ser sociables, pueden socializar y estar muy a gusto, pero después de un ratito es así como que ya, ¿no? O sea, entonces, pero me acordé que le hice una numerología a una chica con ego en 7 y ella me decía que incluso sus amigos, a modo de broma, le regalaron un tapete que decía: "Bienvenidos, pero solo un ratito". Me daba mucha risa, porque sí, así es la gente con ego en 1 o con ego en 7. Son personas que sí conviven, pero les encanta mucho pasar tiempo consigo mismos. Eh, Podríamos decir que parte de la sombra del 1 está justamente en cómo maneja la ira, ¿ok? Las personas con 1 en la parte negativa pueden ser muy iracundas y las personas con 1 en la parte negativa pueden ser muy vanidosas. Usualmente tiene marcada herida de rechazo, usualmente son personas que crecen queriendo hacer mucho, pensando que necesitan hacer mucho para que les acepten, para que les amen. El ego en 1 usualmente son gente que se van a ver impulsadas a hacer cosas nuevas, a hacer cosas que nadie en su familia había hecho o hacerlas diferentes. Las personas con 1 en la personalidad, es que como todo te lo digo a memoria, ya tengo tanto tiempo practicando numerología, pero luego la cámara intimida. Entonces te decía, las personas en 1, su personalidad puede volverlos un tanto indecisos o muy impulsivos al momento de tomar decisiones. Y entonces de repente tomar decisiones como muy arrebatadas, sin pensarlo demasiado o ser muy indecisos y no atreverse a dar, a dar el paso. ¿Ok? Si naciste en febrero, tienes una personalidad en 2. Y la personalidad en 2 tiene todo que ver con la diplomacia. Son personas diplomáticas, son personas con una gran capacidad de negociación. Las personas con ego en 2, yo les digo en broma y no, las personas con ego en 2 son capaces de venderte arena si estás sentado en la playa. Son muy buenos negociantes, son personas que les gusta mucho estudiar, son gente sabia por naturaleza, que además aprenden muy rápido, tienen esa capacidad de aprender muy rápido. Son muy buenos para el trabajo en equipo, son gente que fluye muy bonito con el trabajo en equipo, son gente que colabora, son gente que puede tanto dirigir el grupo como colaborar en el grupo, aunque la personalidad en 2 tiende más a colaborar que a dirigir. Va a depender de tu combinación de números, eh, sobre todo qué características van a depender de ti, ¿ok? Van a predominar en ti, de acuerdo a tu combinación de números. ¿Qué pasa con el ego en 2 cuando se va a la sombra? Bueno, el ego 2 cuando se va a la sombra tiende a huir del conflicto. El conflicto le da mucho miedo, el conflicto lo pone de nervios, no les gusta discutir, lo cual no necesariamente es negativo. Sin embargo, cuando tienen que decir algo, les cuesta a veces mucho trabajo poner un límite, expresar cuando algo no les gusta, cuando algo les lastima, principalmente porque el ego en 2 tiene marcada la herida de abandono en la infancia. Ausencia física o emocional de uno o ambos padres. Y entonces, con esa huella de abandono, lo que hace es que se abandona a sí mismo en sus relaciones con los demás, pone a los demás como prioridad, se deja para el último y se abandona. O son personas que de forma natural son sumamente intuitivas, entonces conectan mucho con su intuición y tienen gran facilidad para seguir los deseos de su corazón, lo que ellos quieren hacer. Sin embargo, cuando están en negativo, se dejan influenciar y no siempre de forma positiva, sino que se dejan influenciar con tal de pertenecer. Y muchas veces se vuelven sumisos con tal de que la otra persona no se vaya. Entonces, parte de lo que necesita trabajar el 2 es justamente la herida de abandono, ¿ok? Si naciste en marzo o naciste en diciembre, tienes un ego en 3. Y aquí con el ego en 3 estamos hablando nuevamente del alma de la fiesta. Son gente divertida, con un gran sentido del humor. Son personas que suelen llamar la atención, aunque no quieran llamar la atención. Esta característica la tienen en común con las personas con 7 y con las personas con 10. O sea, las personas con número 3, aunque quieran pasar desapercibidas, no pueden. Entonces,
La gente con ego en 3 son gente que quiere brillar, son gente que quiere ser reconocida por sus talentos. Usualmente el número del ego también nos muestra aquellas cualidades por las que te gustaría ser reconocido. Y entonces el 3 quiere ser reconocido por su talento. Son personas talentosas en cualquier arte, usualmente es el comunicador, entonces pueden ser muy talentosas en todo lo que tenga que ver con la voz, ¿saben? Con la comunicación verbal o con la comunicación escrita. Eh, También se les da el arte, se les da, usualmente hay muchas personas con 3 que son chef, porque también se le da esa parte de la cocinada y demás. Entonces, el 3 es el número del niño alegre, el niño que viene a brillar, el niño que viene a disfrutar de la vida y también, al igual que el 1, necesita tener mucho cuidado con la ira y con sentirse víctima de la vida y de las circunstancias. El 3 muchas veces en este aspecto juguetón de vamos a ser como niños, vamos a divertirnos, muchas veces le cuesta trabajo tomar responsabilidad o pasa mucho que desperdicia sus talentos. ¿Por qué desperdicia sus talentos? Bueno, desperdicia sus talentos porque el 3 solo quiere hacer aquellas actividades que le divierten, aquellas actividades en las que lo pasa bien. Y entonces, eh, cuando está en ego en 3, hay muchos talentos que para desarrollarse requieren de disciplina y pues al 3 la disciplina no se le da tanto, ¿no? El 3 está bueno para brillar, para divertirse, para alegrar la fiesta, pero no tanto para la disciplina. Entonces, parte de lo que necesita trabajar, porque también en este sentirse víctima de la vida que luego tiene el 3, como le cuesta trabajo tomar responsabilidad, se siente víctima y entonces culpa a los padres, a la pareja, a los hijos, al gobierno y demás. Y se hunde y no sale, porque en estado de víctima nadie sana. ¿Ok? Entonces, si tienes un ego en 4, vamos a decir que naciste en abril. Las personas que nacieron en abril, ego 4. Entonces, el ego en 4 van a ser personas sumamente serviciales, van a ser personas que son esa gente que es acomedida, ¿sabes? Que siempre está en que te ayudo, yo te apoyo, yo hago. También son muy inteligentes, son muy trabajadores, son muy responsables. eh, y una de las cosas, por ejemplo, que tiene el 4 es que en algún nivel vive proyectado hacia el futuro, ¿sabes? O sea, el 4 está pensando en lo que puede pasar, está como previniéndose ante, ante el posible futuro, ¿ok? Lo cual no es necesariamente malo porque qué bueno cuando tenemos esa capacidad de prever y de prepararnos para lo que podría pasar. Sin embargo, al 4 muchas veces le cuesta mucho trabajo estar en el presente y a veces le cuesta mucho trabajo concentrarse porque está proyectado hacia el futuro. Entonces, necesita aprender a enfocarse en el presente, en donde está. También, bueno, otra de las cosas que tiene el 4 es que muchas veces le cuesta ser paciente. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Miren, el 4 en positivo tiene una mente rápida, muy rápida. En negativo tiene una mente cuadrada, ¿ok? Pero en positivo es una mente súper rápida, súper inteligente, que capta muy rápido y no todos le llevan el ritmo. Esta característica la comparte con el 3, la comparte con el 5, la comparte con el 7, ¿ok? Que son gente que aprende muy, muy rápido. Y entonces los demás no siempre le pueden llevar el ritmo o pasa todo lo contrario. Cuando están en negativo son personas que quieren detalle a detalle, paso por paso. ¿Sabes? Que no te brinques un paso, que no te brinques una palabra, que no te brinques un solo paso de la receta. Miren, y por ejemplo, les platico, en mi caso soy muy 3, o sea, yo tengo varios 3 en mi numerología y tengo una mamá con muchos 4 en numerología, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, a mi mamá también, y por ejemplo, cuando yo hago algo y me dice mi mamá, oye, qué rico te quedó, ¿cómo lo hiciste? Y yo empiezo a poder decirle, bueno, le puse jitomate, por decirles algo, ¿no? Y voltea mi mamá y me dice, ¿cuántos jitomates? ¿De qué tamaño? Y yo me quedo así como, o sea, explícale al 4 que el 3 cocina al tanteo, ¿no? Y el 5 cocina al tanteo. Y el 4 es así de, pero ¿por qué no seguiste la receta? ¿Dónde está tu pesa para la cocina? O sea, el 4 quiere todo estructurado. No es malo, no es crítica, ¿eh? El 4 necesita mayor estructura. Entonces, eh,
Sin embargo, cuando es demasiada estructura, puede paralizarse por no, o sea, por no tener todo perfectamente claro, por no tener todo perfectamente acomodado en su mente o en su exterior. Entonces, el 4 tiene marcada la herida de rechazo, al igual que el 3, ¿ok? El 3 tiene marcada la herida de rechazo y tiene marcada la herida de humillación en algún nivel. El 4 tiene marcada más marcada la herida de rechazo. ¿Ok? De hecho, un 4, algo que le cuesta mucho trabajo tolerar es si se siente ignorado. Olvídate si se siente ignorado. ¿Ok? Bien, ahora si naciste en mayo, tienes un ego en 5. ¿Ok? Y bueno, para empezar es el número de la gente bonita. Son gente bonita por dentro, gente bonita por fuera. El 5 es el número de la aventura, son personas con un don nato para enseñar. Son gente que aprende muy rápido justamente porque tienen una gran capacidad de transmitir conocimiento. Entonces aprenden para luego transmitir ese conocimiento a los demás. ¿Ok? Las personas con número 5 en el ego, eh, por lo regular, tuvieron ausencia paterna, sea física o emocional. ¿Ok? Y eso deja muchas veces a las personas con 5 en ego con un conflicto con la autoridad. Depende de qué tanto lo trabajen. Pueden ser personas que saben ponerse límites y entonces disfrutar de la vida de manera responsable, o son personas que no saben cómo ponerse un límite y entonces se pueden perder en el libertinaje y en los placeres de la vida. Las personas con 5 en el ego necesitan integrar la imagen de rechazo o de idealización del padre, ya que pueden tener mucho conflicto con el padre, sea porque lo idealizan o porque lo rechazan. Y en ambos casos eso genera un conflicto. Si naciste en junio, entonces tienes un ego en 6. Y el ego en 6 necesita tener cuidado principalmente con lo que dice. Son personas con un gran poder de palabra. Son muy buenos administradores, son personas que son terapeutas natos. El 6 en ego va a tener marcada también herida de rechazo y herida de abandono, en este caso, ausencia física o emocional de la madre. ¿Ok? Pueden tener una madre muy controladora o pueden tener una madre ausente. Hay ocasiones en que también hay equilibrio, por supuesto que sí, pero usualmente esa es la tendencia. Usualmente las personas con ego en 6, parte de lo que necesitan trabajar, lo que necesitan integrar, es cómo llevan su fe, porque son personas llenas de una gran fe o que se pueden ir al otro extremo y ser un poco incrédulos o ser ateos. Diferente al caso del 4, porque también pasa que en las personas con 4 hay bastantes casos de ateísmo, principalmente porque quieren pruebas científicas. En el caso del 6 es porque luego tiene crisis de fe. El 6 de repente necesita encontrar una nueva manera de creer porque viene con dones de clarividencia, viene con, más que de clarividencia, como de sanación, ¿sabe? Y con un don tremendo en la palabra. El 6 dice algo y pasa. Entonces, de lo que más necesita cuidar las personas con 6 en el ego es justamente cómo usan la palabra, porque pueden destruir o pueden construir a una persona en base a sus palabras. El 6 necesita integrar la imagen materna, igual que el 5 sea de rechazo o de idealización, ya que les repito, ambas cosas pueden causar conflicto. Ahora, si naciste en julio, tienes un ego en 7. Y el ego en 7 es el ego de los líderes. Son personas muy inteligentes, con una gran capacidad de liderazgo. Son personas con una gran capacidad de inspirar a los demás a través de la palabra. El 7 suele tener herida de traición, suele tener herida de rechazo, suele tener herida de injusticia. Si hay algo que un 7 no tolera, es cuando ve una injusticia. Eso lo saca tremendamente de su zona de confort. Estamos hablando del caudillo. El caudillo de la numerología es ese líder que no tolera la injusticia, es ese líder que tiene el corazón lleno de compasión, que le duele el dolor de los demás y que siempre quiere hacer algo. Yo les digo que las personas con 7 en positivo,
cuando ven que a alguien no le está pasando bien, aunque sea un animalito, les digo, ellos no se quedan de brazos cruzados, por lo menos hacen una oración, pero algo hacen. Entonces, ¿qué pasa con la gente con 7 cuando se pasa al lado negativo? Corre, corre. Hoy estoy bromeando, ¿por qué te digo esto? El 7 es el número de la clarividencia, ¿ok? Son personas con una gran capacidad de visión. Y no estoy hablando solo de la visión de los ojos físicos. Son gente sumamente intuitiva que cuando ven a alguien, casi, casi ven a una persona y saben sus fortalezas y saben sus debilidades. Y cuando están en positivo, son personas que te van a impulsar a que tomes tus fortalezas y crezcas en base a ellas. Pero cuando están en la parte negativa, eh, van a ver la debilidad y te van a pegar ahí. O sea, un 7 negativo son personas muy crueles. Mira, además, ese liderazgo que tiene el 7, te podría decir que cuando tú estás con una persona con 7, estás frente a una persona que tiene el potencial de ser, no sé, yo les digo esto y perdonen mi inglés, bueno, ok, perdonen mi inglés. Puede ser un Martin Luther King o puedes estar frente a Hitler. O sea, son gente con una capacidad de liderazgo de de sacar lo mejor de los demás o lo peor de los demás. ¿Ok? Ahora, eh, el 7, bueno, el 7 ¿qué necesita hacer? Conectar con la compasión, principalmente consigo mismo, primero consigo mismo para luego poderla tener con los demás y trabajar conscientemente la herida de injusticia y la herida de traición. ¿Ok? También tiene un tanto de rechazo, pero principalmente tiene traición e injusticia. Ahora, el 8, si tú naciste en agosto, en agosto, si tú naciste en agosto, tienes un ego en 8, ¿ok? Ay, perdón, en agosto. En, ay, ya me dio, en agosto tienes un ego en 8, ya me voy a enfocar. Entonces, con el ego en 8 estamos hablando del número de los sanadores. Son personas que de manera natural son un canal de energía de sanación y eh, pueden estar en un lugar y equilibrar la energía del lugar. Pueden estar en un lugar por ejemplo, tomar la energía negativa de las personas y transmutarla. Usualmente la gente con 8 en su aura tiene una frecuencia transmutadora. Y entonces, ay, perdón, es que mi mente sigue en el A8. Ay, no, bueno, ya me enfoco, me enfoco, me enfoco. Entonces, las personas en agosto, de que nacieron en agosto, eh, al ser ese canal hermoso de sanación, equilibran el entorno y ayudan a que los demás se equilibren, o pasa lo contrario y se pueden volver vampiros energéticos. Miren, todas las personas hemos sido vampiros energéticos en algún momento. Por ejemplo, por darte un ejemplo, nos podemos convertir en vampiros energéticos involuntarios cuando tú llegas a un lugar desvelado, enfermo, enojado, deprimido. Allí puede ser un vampiro energético de manera involuntaria. Les digo porque también luego este tema de los vampiros energéticos está como muy satanizado. Eh, y sin embargo, todos lo hemos sido en algún momento. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo a esto, el 8 en negativo puede ser un vampiro energético consciente. ¿Ok? Suelen ser personas que llegan a un lugar y en lugar de equilibrar la energía del lugar, comienzan a traerse la energía de todo el mundo. Yo lo he visto, mira, lo he visto con estos ojos, cómo llegan a veces personas con 8 en la numerología y es impresionante cómo llegan, no sé, de malas por alguna razón y toda la gente alrededor se empieza a sentir cansada. Pero también he visto el efecto contrario. Un lugar donde hay personas con emociones, no sé, quizás tristes, quizás con un enojo muy fuerte, y cómo llega una persona con 8 y simplemente se sienta, te observa, escucha, y es como que la persona comienza a bajar ese nivel de ansiedad, ese nivel de enojo, ese nivel. Entonces, eh, he visto ambas cosas, he visto cómo equilibran los espacios y cómo toman la energía de los espacios. Las personas con 8 son generadoras de abundancia natos. Y usualmente el 8, principalmente en ego, suele tener un conflicto con la protección paterna. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo haberse sentido desprotegido por papá o sobreprotegido por papá u oscilar entre momentos de sobreprotección y momentos de desprotección. Y entonces necesita tomar
la protección paterna, necesita tomar la energía del padre para poder salir al mundo y poner sus talentos al servicio. Ok. Ahora, si tú naciste en septiembre, entonces tu ego está en 9, ¿ok? Y el ego en 9 son gente que viene a realizarse, son personas que quieren que todo esté bien, son personas que quieren estar bien en su cuerpo físico, que quieren verse muy bien, que quieren que su casa esté perfectamente en orden, ser profesionales exitosísimos, ser parejas maravillosas, o sea, quieren ser los mejores en todo. Y necesitan tener cuidado, perdón, le puse pausa porque mi perrita se puso a ladrar. Necesitan tener cuidado con esa necesidad de perfección, con ese querer que todo esté perfecto. Mire, una, perdón con mi perrita, una combinación de 5 con 9 en los números que más hay que trabajar, muchas veces son personas que se vuelven adictas a las cirugías estéticas. O sea que, ojo, yo no digo que no se operen ni que sea mal operarse, solo estoy diciendo que esta combinación de números pueden desarrollar incluso cierta adicción en esos temas. Eh, las personas con 9 en el ego van a estar en una constante búsqueda de la perfección y luego pueden sentirse frustradas porque las cosas no son perfectas, ni siquiera ellos mismos. Las personas con 9 en ego, por otro lado, suelen ser personas que quieren impulsar a los demás a que saquen lo mejor de sí. Suelen ser gente que quiere que los demás lleguen a su máximo potencial, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, en la parte de la sombra, el 9 se vuelve perezoso. Son personas que en lugar de hacer lo que se tiene que hacer, se paralizan y entonces mejor, si no va a quedar perfecto, mejor no hago nada. O sea, así más o menos puede ser el 9. Eh, el 9 necesita integrar la herida de rechazo. Justamente esa herida de rechazo, ay, es que no sé, quiero decirlo con mucho cuidado porque no voy a decir que todas las personas que se operan tienen herida de rechazo no sanada, pero hay veces que sí, ¿ok? Hay veces. Yo no sé, tú estúdiate, tú atiéndete, yo no sé, ¿ok? Pero sí, muchas veces esa herida de rechazo no integrada hace que se obsesionen con la perfección y que se hagan adictos a las cirugías estéticas. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, es la perfección en la apariencia de, mira, tengo la relación perfecta, en la apariencia de vivo en la casa perfecta, en la apariencia de soy el profesional perfecto. Y esa búsqueda de perfección es sumamente agotadora para ellos mismos y para los demás, ¿ok? Si naciste en octubre, ok, si naciste en octubre, entonces tu ego es 10 y es 1. O sea, las características del 1 que ya te conté se potencian tanto en luz como en sombra, pero además tienes las características del 10, que es un número maestro. ¿Y qué quiere decir esto de que sea un número maestro? Bueno, los números maestros nos muestran que estamos ante un alma vieja. ¿Pero tiene el número en el ego? Sí. Aunque tenga el número en el ego, estamos hablando de almas viejas, ¿ok? Y el 10 es el número de la fuerza. Son personas sumamente fuertes, son personas que vienen a abrir caminos a los demás, ¿saben? Son fuertes a nivel mental y a nivel físico, a nivel emocional. El ego en 10 necesita tener cuidado con los extremos, porque es todo o nada, blanco o negro. Y en la sombra, santo Dios, hace cuenta que es el gigante, o bueno, te lo platico así, como el elefante que tiene una hormiguita aquí, que siente que lo va a ahorcar. O sea, la gente con 10 en ego, que son sumamente fuertes, que son imponentes incluso, que tienen una energía que impone, eh, pierde toda su fuerza y se siente chiquito y se siente débil y siente que no puede y entonces no hace nada. Y toda esa capacidad de abrir camino, esa capacidad creativa, esa capacidad de generar el cambio, se queda ahí dormida y apagada porque se siente débil. ¿Ok? Si tú naciste en noviembre, entonces tu ego es 11-2, o sea que tiene las características del 2, de nuevo esas características que ya te conté, potenciadas tanto en luz como en sombra, pero además las características del 11. Y también de nuevo estamos ante un número maestro y ante un alma vieja. Las personas con ego en 11 son personas sumamente sabias con una conciencia
de que son uno con Dios. Son gente que ya sabe que son uno con todo lo creado, que no hay separación entre tú y yo. La gente con 11 en positivo no es que lo sepa aquí, es que tiene esa certeza ya en su corazón de que la separación es solo una ilusión. Y son gente con una gran conciencia que ayuda a los demás a que abran conciencia. Y cuando se va la sombra, ese deseo de que los otros abran conciencia se convierte en control y se vuelven controladores y se vuelven posesivos y se vuelven exigentes de perfección, incluso proyectando sus carencias en los demás. Igual tiene herida de abandono como el 2 que necesita integrar. ¿Ok? Y si naciste en diciembre, pues el Leo es en 3 que ya te conté, igualito que los de marzo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos con el número del ego. Platícame qué número tienes, ¿va? Y bueno, te agradezco, gracias por ser, por estar, por existir. Bendigo tu existencia, bendigo tu mente, tus palabras, tu corazón. Y bueno, aquí nos seguimos viendo pronto. Bendiciones infinitas para ti y para los que amas.